Muy buenas noches a los estudiantes del grupo 606 de SEM. Espero estén muy bien. Eh, bueno, pues hoy vamos a ver un nuevo tema. Iniciamos el corte 3 viendo el tema de urbanización. En este caso habría que rescatar algunas cuestiones. La primera de ellas es México empieza a urbanizarse, es decir, a crecer en sus ciudades a partir de los años 40. Antes de esta época, México era principalmente un país rural. Recuerden la revolución, tierra y libertad. Recuerden que básicamente todo el cine, todo el arte era rural. La vida de México en sí era rural durante mucho tiempo. Pero bueno, justamente en los años 40 empieza a tomar un papel importante en el mundo tras la Segunda Guerra Mundial y se empieza a industrializar y por lo tanto a urbanizar lentamente. Primera cuestión, el proceso de urbanización es de la década de los 40 para acá. Segunda, a partir de los años 80 del siglo pasado, quizá en esa década nacieron sus padres, en México se convierte en un país mayoritariamente urbano o mayormente urbano. Es decir, del 100% de la población que vive en México, el 51% pasó a ser urbana. Hoy en día casi es el 80-20. Es decir, es un país de grandes ciudades y donde el campo pues ha sido muy marginado y el proyecto de una vida tranquila en el campo en pleno siglo XXI pues luce lejano y ajeno para varios de ustedes y varias generaciones. Bueno, tercer nota. México es un país, como bien lo vimos, grande, de 130 millones de habitantes. Es el 10º país más poblado, ahí muy cerquita con Japón, pero muy lejos de China o India, que tienen miles de millones de habitantes. Estamos hablando que China tiene 1.600 millones de habitantes y que India tiene 1.300, 1.400 millones, que va contra 130 millones de México. Pero ojo, si este dato parece sorprendente y ustedes dicen, ¿cómo pueden los estados administrar a tanta población? Pues en México estamos igual de densamente poblado que estos dos países en la ciudad. El problema de México es que son 130 millones de habitantes, pero muy concentrados en la Ciudad de México. Prácticamente la Ciudad de México y la zona conurbada tienen 30 millones de habitantes, lo que la sitúa en la quinta posición de las ciudades más grandes del mundo, solo detrás de Tokio, que tiene 30 millones, Shanghái en China, Nueva Delhi en India y Sao Paulo en Brasil. La quinta ciudad más poblada del mundo es México, y esto se puede ver claramente cuando ustedes intentan subir al metro Pantitlán a las 7, 8 de la mañana, y eso que hoy estamos en hacinamiento y en la cuarentena, más bien en la cuarentena y aislados, ¿verdad? El hacinamiento tiene que ver la situación cotidiana, es decir, estamos siempre amontonados. De verdad que es una ciudad con una demografía muy densa, está muy densamente poblada. Bueno, ¿por qué México creció tan rápido y en tan poco tiempo en sus ciudades? Bueno, vamos a decir cuatro factores que fueron bien importantes. El primero de ellos es la atracción económica. La Ciudad de México, muchachos, pues concentra la mayor oferta educativa y de empleo. De hecho, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene un proyecto para llevar las secretarías, algunas secretarías a los estados, ¿no? La de energía quiere llevársela allá al sureste, a Campeche, quiere llevarse la de gobernación a Puebla, y esto lo hace justamente para llevar empleo a otras ciudades. Todas las secretarías de Estado, las 16, están aquí en la Ciudad de México. Las grandes universidades están aquí en la Ciudad de México. Y los grandes corporativos están aquí en la Ciudad de México, sobre todo en zonas como Santa Fe, Polanco, La Roma, etcétera. Entonces, bueno, básicamente la Ciudad de México concentra la mayor fuente de empleos y de desarrollo, por lo tanto, eso hace que sea muy atractiva y que se haya poblado muy rápido. De hecho, si ustedes han escuchado hablar el término chilango, chilango es el hijo de migrantes que obviamente vienen de algunas provincias. Nació aquí en lo que es la Ciudad de México o era Distrito Federal, pero digámoslo así, su origen es en el pueblito, en la provincia, ¿no? Entonces, bueno, por ahí eso habla de que muchos chilangos tienen un pasado en provincia. Y bueno, llegan a la ciudad por este desarrollo desigual. La ciudad se convierte en un foco de atracción. Dos,
El desarrollo desigual. Bueno, la ciudad, si bien es cierto, fue muy grande, también creció porque con el neoliberalismo se atrajo mucha inversión. México hoy en día está más calificado, claro que sí, ¿verdad? Ustedes ya están en inglés, saben matemáticas y están en la prepa. Si lo comparamos con el México de hace 30 años que solo estudiaba hasta cuarto de primaria, ustedes tienen mucho más calificación. Por lo tanto, México es más atractivo para las empresas internacionales. Sí. Además, como bien lo vimos en el bloque, ustedes ganan mucho menos que sus abuelos o que sus tíos o padres, ¿verdad? La decadencia salarial de los 80 para acá hace que México sea un país muy barato. Además, con el neoliberalismo, el Estado condona impuestos a las grandes empresas transnacionales y eso hace que haya muchas empresas extranjeras, no sé, estaría bien interesante que investigaran cuántas de los 90 para acá han venido a invertir. Desde su Starbucks, Walmart, Chedraui, Carl Jr., muchas automotrices que han venido a invertir en México y que desafortunadamente no invierten en sí en todo el país, sino en la ciudad capital. Bueno, eso es el desarrollo desigual, donde hay estados muy pobres como Campeche, Oaxaca, Guerrero, Chihuahua, y estados muy ricos que generan obviamente migración interna, no tanto hacia Estados Unidos que después veremos. Bueno, ya estamos cercanos al final del video. El crecimiento de la natalidad, es decir, en México hubo un tiempo en que las familias eran muy grandes. Si quizá ustedes tienen un abuelito, un bisabuelito que son realmente muy jóvenes, que tuvo 10 hermanitos, 11 hermanitos, familias de 14 personas, 7 9 personas, equipos de fútbol. Entonces, México se decía, haz mexicano, haz patria, por lo tanto las familias eran muy grandes. Bueno, también otro factor es la baja mortalidad. Si bien es cierto que las familias eran muy grandes en provincia y los hijos que Dios nos dé, también la mortalidad era muy alta, es decir, tenían 12 hijos, pero sobrevivían 7, sobrevivían 8, sobrevivían 6. Las tasas de mortalidad eran de 40, 50%. Hoy en día, con el proceso de urbanización, las personas tienen 3 hijos y sobreviven sus 3 hijos porque hay más sanidad, más equipamiento hospitalario, en fin. Por lo tanto, eh, baja la mortalidad, sube la natalidad, aunque ya las familias en México no son tan grandes como antes, pero bueno, en un momento creció tanto que la población crece exponencialmente que hoy en día pues es insostenible este problema. Bueno, la actividad didáctica que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a investigar problemas urbanos y qué medidas ha tomado el gobierno para resolverlos. Les pongo un ejemplo. En el medio ambiente, México es una ciudad muy contaminada. Y el gobierno ha tenido pues, ciertas medidas para contrarrestar el problema ambiental. Por ejemplo, en los años 80, finales 90, el hoy doble hoy no circula. El doble hoy no circula, perdón. Esa es una medida para contrarrestar el problema ambiental. O desde hace 10 años o por ahí un poquito más, separar la basura. Eso antes no se estilaba, ¿verdad? En este sentido, ustedes tendrían que buscar 5 problemas. Yo sugiero algunos. La gentrificación es justamente que sube mucho el costo de la vivienda en las zonas padres, en las zonas centros. Hasta hay como un poco de burla o de ironía de personas que viven en la Condesa o la Roma en un cuartito pequeñito y que pagan 10,000 pesos por ese cuartito, ¿no? Que suba tanto la vivienda y se concentre tanto la vivienda es un problema de gentrificación, lo que hace que las personas no puedan comprar una casa porque simplemente tendrían que trabajar 100 o 200 años para pagarla. No sé, casas de 6 7 millones ganando 8,000 o 10,000 pesos, pues simplemente no te alcanza la vida para pagarla. La gentrificación es que, pues bueno, una de dos, o creces hacia arriba, es decir, tus abuelitos dicen, híjole, como tranquilino no tiene dónde vivir, pues vamos a construir allá arriba. Y aunque no haya planeación ni arquitectura, ni mucho menos, vemos que hay un crecimiento de las viviendas hacia arriba porque es insostenible comprar aquí en la Ciudad de México. Lo que conlleva otro gran problema que ustedes pueden investigar, el crecimiento de las zonas periféricas. ¿Por qué Catepec es el municipio más violento de la zona metropolitana y el cuarto a nivel nacional? Pues bueno, porque realmente ahí es donde se concentra una población enorme. Si realmente quieres vivir, quieres tener un acceso a una vivienda, tienes que irte allá. Allá ha crecido muchísimo y con el crecimiento urbano y poco
poca inversión, pues hace que ese municipio sea inseguro, haya mucho desempleo y que tenga pues malos servicios, ¿no? Por citar un ejemplo. Bueno, el tránsito puede ser otro problema que pueden obviamente abordar, la falta de infraestructura, sobre todo en Iztapalapa, la que tiene que ver con el agua, infraestructura hidráulica, perdón. Y bueno, sería entonces investigar 5 grandes problemas urbanos y qué propuesta ha hecho el gobierno para minorarlos y así mejorar la calidad de vida. Y como actividad adicional, podrían ver la película Mil Usos del año 83, que es una sátira de cómo se urbanizó la Ciudad de México de forma muy poco planeada y muy acelerada. Está en YouTube, Mil Usos, hagan su pequeña reflexión de 10, 12 lineecitas y básicamente ese fue el tema de urbanización. Estaré al pendiente de sus dudas. Muchas gracias.